Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día sábado. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es un ancla de toda la Biblia. También lo hace el libro de Génesis, que es el libro de los inicios, pero Deuteronomio es donde se da la explicación de la ley mosaica, que es la que dirige al pueblo de Dios y para que ese pueblo tenga una prosperidad extraordinaria. De esa manera lo diseña Dios. Y aquellas personas, aquellos judíos que se pegaban a la palabra de Dios, que se pegaban a las instrucciones que tenía este libro de Deuteronomio, tenían una prosperidad y una abundancia maravillosa. El problema es que una vez que la gente entra a tener abundancia, se olvida de Dios y comienza a ver las cosas del mundo, porque pues son muy importantes las cosas del mundo, las riquezas y lo que hacen las otras personas, etcétera, 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 y poco a poco se van separando de Dios y a la final termina el problema grave, que es que entran en la idolatría, entran en las cosas de este mundo y viene el castigo de la mano de Dios, porque mismo se los dejó saber él al pueblo judío. Bueno, entonces, antes de abordar el tema que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar pues toda la información espiritual, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros sea esa fuente de felicidad y alegría, Señor amado, y para también hacer tu maravilloso plan para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, permítame ponerles aquí, recordarles pues hay algo que es muy interesante que no se menciona mucho en las iglesias, pero las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. No se adapten a este mundo. Cuando nos hablan de adaptarse al mundo, estamos hablando del sistema cósmico y todo lo que propone el sistema cósmico, que es algo grande, variado, y lo que hace es que forma castillos en nuestra cabeza, fortalezas en nuestra cabeza que nos dominan, a menos de que tengan la palabra de Dios. Por eso nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes. Nuestra mente va renovándose con la palabra de Dios para que dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí el asunto es, o creemos en Dios o creemos en el hombre y lo que propone el hombre. Todo lo que propone el hombre, si no tiene bases, se basa en la fe. Tienes que creer lo que ellos dicen con lo que ellos proponen. Y eso viene desde las épocas estas que estamos estudiando. O sea que es algo muy interesante. Bien, estamos viendo las características de la fe teocéntrica en el orden económico de Dios. Y para llegar ahí, tenemos que ir de nuevo pues a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. En Deuteronomio 14, 22 nos dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios. Fíjense, recuérdense que este es el segundo diezmo, este no es el primer diezmo, el segundo diezmo, y en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo porque estás tan lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja, para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces se lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar en que el Señor tu Dios escoja. ¿Okay? Después, en el versículo 26, aquí ustedes van a ver algo que es verdaderamente, permíteme bajar esto, algo que es verdaderamente interesante, y eso que es interesante tiene que ver con el hecho de que va a hablar del dinero y de este diezmo segundo, que ustedes van a quedar atónitos cuando vean pues la realidad de este segundo diezmo, especialmente si vienen de un trasfondo bautista. No, nuestros hermanos bautistas, que yo los quiero mucho a ellos, pero tienen ciertas cosas que ellos no permiten, pero esto lo va a dar atónitos. Entonces, dice en el versículo 26, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca,
en vacas o ovejas, en vino o sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y depositarás en las ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en la ciudad, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Muy interesante, porque se van a dar cuenta cómo funciona la ley. Es un asunto de ley, de contrato. ¿Okay? Les doy un adelanto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones culturales que nosotros sacamos de esto? Primero que todo, la semana pasada notamos que de la dieta, hablamos acerca de la dieta y de la muerte y el dinero y la manera en la cual el pueblo maneja las cosas, viene a ser parte de su propia cultura. O sea, cada pueblo maneja las cosas de una manera diferente. Ahora, la manera en la cual Israel manejaba el dinero llegaba a ser una expresión de su fe religiosa. Cuando hablamos de religión, nosotros sabemos que nosotros no somos una religión, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una relación con Dios. Esto habla también de la relación, pero generalmente la gente conoce estas cosas como religión, pero es una relación que tenían ellos con Él más fuertemente, porque Dios les pide a ellos que tengan esta unión de corazón con Él. Entonces, esta es la expresión pues de su fe, le podemos decir religiosa, o su unión que tienen con el Señor. ¿Okay? Entonces, que amar al Señor su Dios con todo el corazón conducía a amar al Señor con toda tu nefesh. La palabra nefesh es alma y es espíritu, y tiene que ver con el hecho de que es todo el ser. Es el ser completo, lo vas a amar con todo lo que tienes. O también con los detalles de tu vida y de tu alma. Y eso significaba que había ciertas maneras en las cuales tú manejabas el dinero. Recuérdense que esto parte del punto de que todo el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, se le da parcelas de tierra. Dios les da a ellos cierta porción de tierra, parcelas enormes de paso, para su grupo, para su familia. Y eso le pertenecía a esa familia para siempre. Dios se lo regaló, ¿okay? A ellos se los dio. ¿Okay? Entonces esto es parte de lo que Dios hace con ellos. Entonces, primero, nos damos cuenta que Israel tenía 3 diezmos. Y el primero no es mencionado en este contexto que estamos estudiando, pero les voy a enseñar dónde se encuentra. El asunto es que todos eran basados en la producción del individuo. O sea que era impuesto sobre lo que tú ganabas. ¿Cómo le dicen ese impuesto en Venezuela? De lo que tú ganas. Impuestos sobre la renta. En México, ¿cómo le dicen? Impuestos sobre la renta. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, lo rentable, lo que tú ganas, era de lo cual tú tenías que pagar. Y lo que pagabas era el 10%, pero en este caso hay otro 10%. ¿Okay? Y hay otro 10% y hay ofrendas volitivas. Entonces, pero este no era todos los años, era uno que se daba cada 3 años. ¿Okay? Entonces hay que tener eso en mente. Entonces, no había impuestos sobre las ventas, como vemos aquí. Si tú vas a un lugar y te compras un carro, te cobran, si el carro te costó $20,000, vas a pagar $1,600 de impuestos. Si te compras una Coca-Cola que vale $1, te van a cobrar $1.08 con 25. O sea, te van a cobrar sobre cualquier cosa que tú compres dinero adicional. Yo no sé si ustedes saben eso, pero un galón de gasolina tiene casi 54 impuestos antes de que llegue al consumidor. O sea que es baratísimo, impuestos. O sea, eso es capital que ellos están devaluando. ¿Okay? Eso en la Biblia no existía. Solamente había impuesto sobre lo que tú ganabas. ¿Okay? Muy importante. Pero este impuesto es muy interesante porque es un impuesto agrícola. ¿Okay? O sea que aquellas personas que tenían terrenos, que era todo Israel, eran los que producían y ellos eran los que pagaban este impuesto. ¿Okay? O lo traían a Jerusalén. Pero no todas las personas tenían. Algunas personas iban a Jerusalén y trabajaban en Jerusalén. O sea que ellos no araban la tierra, no tenían el producto agrícola, ¿verdad? Entonces esa gente no daba el diezmo, sino que lo daba solamente a las personas que tenían terrenos. Entonces, y que lo cultivaban, etcétera. O sea, no había impuestos entonces sobre las ventas, no había impuestos sobre la propiedad, y todo estaba relacionado con la producción personal, y les voy a enseñar el por qué eso es tan, pero tan importante. El asunto es que la producción de riquezas es un ejercicio del dominio. Recuérdense lo que el Señor le dice a Adán. La tierra está bajo tu dominio, toma y subyúgala, ¿verdad? O sea,
Subyugar es poner bajo tu dominio y tú eres el que vas a tener eso bajo tu control. Todo se lo dio al hombre Dios para que lo controlara. Entonces, esto nos hace regresar a Génesis 1 y nos damos cuenta que es un ejercicio del dominio del hombre, del dominio que tiene el hombre sobre las cosas que Dios les ha dado. O sea que Dios nos ha creado con conciencia divina, y es muy importante, ya sea la mano de obra, como les dije la semana pasada, la destreza de un albañil, la destreza de un mecánico de automóvil, la destreza de un programador de computadoras, la destreza de un médico, la destreza de un arquitecto, de un ingeniero, cualquiera que sea la destreza que la persona tenga. Hoy en día estas destrezas se desarrollan mucho también en las universidades porque las cosas en una sociedad moderna, pues todo se ha especializado a tanta gente y se han logrado tantas cosas que ahora se requieren personas especializadas para llevar a cabo ciertos detalles. Y solamente esa persona sabe acerca de eso. ¿Me explico? No es todo el mundo que puede poner IT, está hablando pues, de comunicación. Y tú tienes que estudiar eso para poder hacerlo. O sea que hay cosas especializadas el día de hoy. No era así en esa sociedad agricultura, pero hoy todo es especializado. Entonces, pero eso habla de la destreza y del dominio. La persona, Dios le da el talento a la persona para que pueda hacer eso. ¿Okay? Y una vez que la persona domina eso, se gana el dinero con eso, gana su vida. Dios le permite que se gane la vida por medio de la destreza que él desarrolló. Entonces, todas son destrezas que Dios ha dado y Dios quiere que nosotros desarrollemos esas destrezas combinadas con nuestra creatividad. Muy importante porque Dios la creatividad para hacer uso de estas cosas, para que podamos ser un pueblo productivo. A Dios le interesa la producción del pueblo, la abundancia. Entonces, muy interesante, porque esto va en contra totalmente de lo que es el socialismo, el comunismo. El comunismo es que todo es en común, ¿okay? Todo le pertenece al pueblo. O sea, toda la labor de todo el mundo le pertenece al pueblo, que es una mentira de paso, porque los que están arriba se llevan todo. Pero al pueblo le dicen que no, que yo estoy aquí, yo soy tu sirviente, que voy a hacer esto, vamos a poner todo igual. Y al que está trabajando fuertemente, le roba lo que tiene para darle al que no está trabajando. ¿Y qué hace eso? Que al final la persona que está trabajando, yo porque me voy a matar, no voy a trabajar, si me daño, yo también, que a mí también, pero no voy a matar. Muy interesante. Entonces, cuando nosotros vemos a esto, desde el punto de vista de un agricultor, por ejemplo, como lo era en aquella época, tenemos una imagen muy, pero muy interesante en Génesis. Génesis 2, Dios le enseña a Adán una manera de tener dominio. Porque recuérdense lo que he dicho anteriormente. Dios te pide que hagas algo, te da con qué hacerlo. Siempre que te pide hacer algo es porque Él ya proveyó los medios con los cuales tú lo vas a hacer. O sea, no te pide que hagas algo y tú lo inventes de tu propia cuenta. No, Él te da todo lo que tú necesitas para hacerlo. O sea, y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en Génesis 2? ¿Se recuerdan? Aún antes de crear a Adán en el sexto día, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo? Plantó un jardín. Dios plantó un jardín. Ahora ese jardín estaba en el Edén, por eso se llama el jardín del Edén. Y eso significa que todo el mundo no era parte del jardín. Correcto. Solamente un lugar era el jardín del Edén. Entonces se encontraba solamente en Edén y todo lo que estaba afuera era tierra virgen. No había sido nada, no había sido cultivada, no había sido dominada, no había sido establecida. Entonces, cuando Dios creó a Adán, Él creó a Adán en el jardín y básicamente le dijo, mira, puedes ver aquí enfrente de ti, es lo que tú puedes hacer con la tierra. Tú puedes hacer esto, para eso. Entonces, Él conquista toda la tierra virgen. No significa venir a la tierra, como dicen las personas que están en el movimiento este de verde, el movimiento verde, el movimiento ese propone pues que el hombre es que toca la destruye. Eso es lo que personas así. Ve y no significa ve y viola pues a la tierra, significa ve y cuídala. Tú cuidas la tierra trayéndola a la máxima producción y belleza. El hombre hace. Yo me recuerdo, por ejemplo, yo compré el terreno que tenía, eso era un bosque. Bosque. Muchísimo trabajo. Pero Dios me lo dio para que yo lo cuidara y lo pusiera a producir. Está produciendo ese lugar produce. Porque cada año del día hablo un poquito acerca de los nogales.
Es interesante, hay que subyugar. Cuando yo llegué ahí, esos árboles estaban llenos de viñas, de uvas. Así eran los troncos de viña, que se subían hasta el árbol y los estaban matando, porque ellos sacan las hojas primero y se llevan el sol, se llevan la fortaleza de la planta, y las raíces por todos lados. Una cosa increíble. Eso requirió trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pero es lo que yo cuando leo esto me recuerdo inmediatamente de lo que yo hice, por lo cual yo... Entonces, claro está, nosotros traemos a la máxima producción y belleza las cosas que Dios da. Y eso trasciende pues, al movimiento moderno de la ecología, porque hay un movimiento moderno de la ecología. El hombre está destruyendo la tierra. Ellos arguyen eso. El hombre es quien profana el ambiente, etc. Y que cada vez que el hombre toca la tierra, la profana. Entonces, pero eso no está lejos de ser verdad. El hombre sí ha profanado la naturaleza en ciertos casos, pero no lo tiene. Otros métodos de producción que existen el día de hoy, pero de todas maneras, ahí está la tierra para... Entonces, tenemos que remontarnos a las épocas en que esto se escribe y era todo agricultural. Que en esa época no había petróleo, no había minas, no había diferentes que eso se va produciendo posteriormente. ¿Okay? Entonces, visualicen a la agricultura, entonces. Eso es lo que quiero que visualicen una sociedad agricultural 100%. A Génesis 2, en Génesis 2 ustedes pueden tener una imagen de lo que es el dominio. Y entonces van a pensar acerca de cualquier otra cosa, pues cualquier destreza que vean y todo tiene que ver con mano de obra. Tiene que ver con la mano de obra, señoras y señores. Entonces, permítanme aquí un momentito, porque tengo en estas notas una cantidad de información y yo quiero ponerla aquí, que tengo que hacer algo aquí dentro de esto. Entonces, todo esto es parte de lo que les estoy diciendo. La Biblia está a favor de la mano de obra. La Biblia está a favor de la mano de obra. Muy importante este concepto. Les voy a decir por qué. Son los paganos, los paganos, ¿okay? Ser parte de la mano de obra de un país. Ellos quieren ser los que dominan, los que están en la parte de arriba. Ellos no quieren tener la mano de obra, la mano fuerte, pesada. Ustedes comprenderán que cultivar la tierra es algo pesado. En aquellas épocas, si tú no tenías, era pesado. La gente se ponía cosas para arar la tierra, ¿verdad? Era difícil. Ahora pues con los tractores y las cosas es mucho más fácil, pero todavía es difícil. No van a creer que es fácil. Los paganos dicen que está bajo su dignidad ser parte de la mano de obra y nosotros decimos, un momento, Dios es un obrero. Lo primero que es Dios laborando, obrando. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo en la tierra? Eso es lo que estaba. Él termina la reconstrucción en 6 días. Muy interesante. Y de esto vamos a hablar mañana. La Biblia, para que lo estoy diciendo, tal y cual como se lo estoy proponiendo. La Biblia lo dice. Vamos a hacer mañana, que esta es la única manera que podemos entender las cosas que están escritas, porque a la final a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia, no lo que dice el ser humano. ¿Okay? Eso es lo más importante. Y haciendo una sana hermenéutica, tienes que ir a la gramática, a la historia, y en la gramática hebrea hay repuntes que son sumamente importantes, que te van a saber exactamente de qué se trata. O sea que eso lo vamos a hacer mañana y se van a dar cuenta cómo Dios hace todo eso. Entonces, es el primer obrero. Y lo hace, pues, construye las cosas, Él las hace. Él es el obrero. O sea que Dios se le presenta como un obrero, está trabajando. Hay algo digno en la mano de obra. Es digno, la mano de obra es digna, no es algo por lo cual uno se tiene que sentir avergonzado, ni mucho menos. Es por lo cual nosotros debemos estar orgullosos de que nosotros elaboramos y producimos cosas. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, no es que, pero claro está, el esnovismo social, pues ve a las personas que trabajan con la mano de obra como ciudadanos como más de segunda clase. No te lo dicen, pero ellos se separan más o menos porque primero que toda esta persona no tiene la educación que yo tengo, no puede hablar como yo hablo,
y no puede pensar en las cosas que yo pienso. Entonces lo ven como poco más o menos, pero no la Biblia no lo ve de esta manera. ¿Okay? Porque los razonamientos del hombre inteligente se lo llevan a, ya ustedes saben, ¿okay? Eso es peor, ¿okay? Eso es peor que es preferible estar tranquilo y disfrutar lo que Dios da y laborar con lo que Dios da, estar pensando en cosas que se alejan de Dios completamente, como comprenderán. Lo que pasa en el sistema cósmico, que el sistema le da galardones a estas personas que son creativas y que hacen cosas en sus mentes para que las personas crean que no se necesita Dios. Bueno, entonces, de todas maneras, es interesante. La idea atrás de todo eso, entonces, es que el diezmo, que es lo que estamos hablando, era tomado de lo que la mano de obra producía sobre la propiedad raíz, como nosotros lo tenemos en nuestra sociedad moderna, aquí en los Estados Unidos, es el hecho de que cuando pones impuestos, por ejemplo, sobre la propiedad raíz, lo que estás haciendo es que no le estás poniendo impuesto a la propiedad, sino al capital de producción. Simplemente le estás cobrando impuestos. Y si mantienes cobrando el impuesto a ese material o ese activo, esa propiedad raíz, entonces, ¿qué va a suceder con esa propiedad? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que pasa? Va a disminuir. La propiedad va a disminuir. Hay personas, o la va a vender. Personas que no pueden con los impuestos. O sea, ¿qué hizo el gobierno para que tú tengas eso? Nada, pero él te va a quitar, te roba con... hay ladrones de cuello azul y hay ladrones de cuello blanco. Y los de cuello blanco son los que te la quitan así con leyes. Estas son las leyes, dame tu dinero. No lo quieres dar, vas a la cárcel o te quito la propiedad. ¿Okay? En eso termina el asunto. Y claro está que eso no es bueno, pero existe. Yo les he comentado que el gobierno no puede producir riquezas. El gobierno solo puede consumir o distribuir las riquezas, pero no las puede crear. O sea, el gobierno no está ahí para tener dominio. El dominio lo tiene el individuo. Y una de las falacias, pues, que el día de hoy tenemos y que escuchamos una y otra vez es el asunto que tiene que ver con el socialismo. Les voy a decir el porqué. Fíjense, porque eso es el empuje en los Estados Unidos, el socialismo y el comunismo. Se ha hecho una encuesta y casi el 57% de los jóvenes al día de hoy que están saliendo de los colegios y las universidades pues son socialistas. Son socialistas, liberales socialistas. ¿Qué va a pasar con el país cuando se empiecen a morir los viejos y esta gente quede? Se va al país al socialismo. El socialismo es la destrucción de las riquezas. Entonces, fíjense lo que pasa. Les voy a dar un par de ejemplos que son muy interesantes para que ustedes puedan visualizar el por qué Dios hace las cosas como las hace. Primero que todo, el primer ejemplo que le doy es en el año 2010, la primera dama, Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos, dio un discurso en el cual utilizó el ejemplo de un pastel redondo o tarta. Okay, es un pastel, a veces hay personas que ven pastel como una torta, ¿verdad? Como de harina. No, pero esto es un pastel o una tarta de frutas, redonda. ¿Okay? Aquí en los Estados Unidos le dicen pie, que es diferente pues al cake. Cake es una cosa, pie es otra cosa. Pero esta es una tarta, en español es una tarta. Entonces, ella da este discurso y dice que es un asunto muy persuasivo cuando las personas no piensan en el asunto. ¿Okay? Que es lo mismo que nosotros decimos, porque la mayor parte de las personas no piensan en lo que les están diciendo y les lavan el cerebro. Ahora fíjense lo que está ocurriendo. Ella toma la idea de un pastel o una tarta y dice, hay algunas personas que solo reciben una porción diminuta de la tarta y para que ellos reciban una porción más grande, ¿qué es lo que tiene que suceder con las otras porciones? Se tiene que disminuir, ¿verdad? Ok. Entonces, si ustedes toman una tarta pequeña y toman una porción grande, entonces las otras porciones tienen que ser menores. ¿Okay? Es la redistribución sí, la distribución del pastel, básicamente, sí. Entonces, pero permíteme señalarle cuál es la falacia en esto que ella está diciendo. Primero que ella está centrándote tu mente en una sola cosa, pero en esta ilustración hay una falacia. ¿Cuál es la falacia? Haz otra torta, haz otro pastel. No tiene que ser el mismo pastel. Nosotros tenemos la producción. No tiene que ser solamente una, puede ser muchas. Entonces, se dan cuenta, con el dominio
nosotros no estamos limitados a una sola tarta. Entonces, esa es la falacia que ella propone. Esto es un ejemplo del lavado del cerebro, de nuevo. Limitar lo que uno piensa y proponer que esa es la única verdad, y eso es parte de la dialéctica comunista. Ustedes dicen, esto es así, pero eso no es así, porque Dios se lo ha hecho y nos ha dado el dominio para que nosotros podamos hacer más cosas. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante, pero todo el empuje que viene de ese lado tiene este tipo de ejemplos. Entonces, otro ejemplo. Hay un ejemplo que tiene que ver con los costos de los energéticos. ¿Okay? Y hace 300 años atrás, las personas quemaban aceite de ballenas para sus lámparas. Hace 300 años atrás. No había electricidad, no había nada de eso. Entonces ahora, viendo que la población de los Estados Unidos ha crecido de tal manera como lo ha hecho en este momento, más de 350 millones de personas viviendo en los Estados Unidos, entonces, ¿de dónde vas a sacar el aceite de ballenas para mantener la luz? Pero ya la luz no es esa, sino la luz de lámpara. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nos quedamos sin recursos, estamos caminando en la oscuridad, no hay luz, de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que hemos innovado, a eso lo conocimos como la creatividad, y la respuesta al hecho de que nosotros nos vamos a quedar sin recursos es el hecho de que cada boca viene unida a un cerebro creativo, ¿verdad? Y en la creación de Dios, de esa manera es que se hace. Eso significa que hay creatividad. De manera que hemos creado nuevos recursos energéticos y así seguimos. Pues nosotros tenemos el dominio, nosotros llevamos la tierra, nosotros estamos llevando a cabo el dominio, porque se nos ha dado el dominio a nosotros. Dios nos los dio. Nosotros tenemos que saber eso. No te vas a quedar, si no puedes resolver un problema, lo puedes resolver porque Dios te da creatividad. De alguna forma lo vas a resolver. Dios está diciendo que tienes la libertad para hacerlo. Entonces, y eso tiene que ver con la creatividad, tu propia creatividad. Les doy otro ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que me pasó hoy. Hoy estaba haciendo la cosecha de los pecanes. Resulta que la máquina que tengo, que es, se le llama un harvester, que es la cosechadora, que es una máquina que da vueltas así, tiene unos dedos de goma y rota, y al rotar recoge todas las nueces que están en el piso, ¿verdad? Y las envía a un conveyor, que es una, ¿cómo se dice conveyor en español? Una correa metálica, y esa la tira a otra correa, la sopla el viento y las nueces caen en el hueco de la segunda correa, y las recoge y las manda por un gusano, dos gusanos de hierro, uno, y lo mandan y lo ponen en un recipiente. ¿Okay? Resulta que la máquina ya tiene tiempo, y cuando se apaga, hay una cosa en un tractor que se llama PTO en inglés, que es el Power Take Off. O sea, ahí es donde sale lo que produce el tractor, lo produce por medio de ese eje rotativo. Bueno, el problema es, les dije todo eso para decirles esto, el problema que tuve hoy fue que la máquina esa, cuando apagas el Power Takeoff, el PTO, comienza a andar al revés. Cuando tú manejas, comienza a andar al revés. Y cuando manejas al revés eso, hace que la cadena se vaya al revés, y la cadena tiene dos pares que agarran la cadena y la muelen. Y eso fue lo que me pasó. El jueves me molió la cadena completamente, tuve que gastar un montón de dinero para repararla, etc. Entonces yo dije, bueno, esto lo voy a arreglar yo. Voy a poner, tengo un martillo que tiene una marca de metal. Y digo, bueno, lo voy a poner aquí para que cuando yo apague no se regrese. Y eficazmente así fue, lo puse y ya no se regresa, no me molió la segunda cadena, que es nuevecita. Bueno, resulta que hoy tengo que bajar de un tractor, subirme, bajarme, ir, recoger palitos, recoger lo que el toro da y la vaca da, y tirarlo a otro lado. Entonces es mucho ajetreo, ¿ok? Y en eso me la pasé todo el día. Y en una de esas me metí en el tractor, se me olvidó sacar el martillo que tenía el palo. Y prendí, y esos animales tienen una fuerza espectacular, e hizo así, lo enredó el martillo, agarró las líneas de hidráulicas y las torció todas, casi se echa a perder todo eso, partió el eje es una auger, es una cosa que da vuelta, ¿ok? O sea, se me formó un lío, tuve que deshacer todo eso, tengo que arreglar todo eso, tengo que ir a comprar una parte, casi no puedo hacer la cosecha, o sea, un lío tremendo, ¿ok? Eso fue lo que me pasó hoy. Y entonces yo lo que quiero decirles a ustedes es que la creatividad exige que tú hagas algo. ¿Okay? A veces no te sale bien, pero algo hiciste. Junto con la creatividad
Tienes que recordarte lo que hiciste para que todo te vuelva a pasar. Eso no vuelva a pasar otra vez, porque eso fue un rollo tremendo. Pero les di eso para dejarles saber a ustedes algo, pero no fue eso. Pero se me olvidó lo que les quería decir, dándole la explicación. Que yo eso lo puse, ahorita me viene a la mente, pero lo que quiero decirles es que nosotros vamos a tener problemas y la creatividad te hace que las cosas se arreglen, ¿okay? De una manera u otra. Entonces, el asunto es que nosotros estamos llevando a cabo el dominio y esto tiene que ver con la creatividad, pero no siempre salen las cosas como tú quieres, ¿okay? Pero de todas maneras se pueden arreglar. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros esa creatividad. O sea que a la final esto no es un asunto de suma cero. ¿Qué es suma cero? Bueno, suma cero es la falacia del argumento socialista, que es un juego en el cual la resolución final es cero. O sea, si eres una persona acaudalada, eso significa que de alguna otra persona tiene que sufrir porque tú eres un acaudalado. Eso es lo que ellos proponen. Pero eso no es verdad. Si alguien es acaudalado y no lo lograron engañando a las personas o algo parecido, lo obtuvieron por una mano de obra genuina, simplemente porque son productivos. Simplemente. Y se supone que nos sintamos culpables debido a que somos el pueblo americano. Aquí nosotros vivimos en Estados Unidos, este es nuestro pueblo. Nosotros pertenecemos a este pueblo norteamericano. Y claro está, ellos quieren que las personas, el socialismo quiere que nosotros nos sintamos mal porque nosotros estamos llevando los recursos mundiales. Los estamos utilizando aquí. ¿Okay? Eso es lo que ellos proponen. Bueno, pues ellos son los que quieren los recursos. La China, que es comunista, dice que ustedes están... Pero la China ahora se ha adueñado de África, por ejemplo, en los recursos naturales. Se ha estado de Sudamérica, adueñando de Sudamérica, de Centroamérica, se está metiendo por todos lados, ellos son los que tienen los recursos, ahora ellos quieren... O sea, viene a un lado o a otro. Aquí, o sea, que no es suma cero. Alguien va a tener mucho y alguien va a tener poco, señoras y señores. Así de simple. Eso no tiene cambio. Entonces, eso se debe a que nosotros somos más productivos, que tenemos más que otros países. Y eso se debe a que las personas trabajan más fuertemente aquí. Tú vas a decir, bueno, no, pero en México se trabaja muy fuerte. Pero estamos hablando de estos países grandes productivos. En Europa, por ejemplo, los pueblos europeos se están preocupando acerca de un día laboral de 4 días. Ellos quieren trabajar más de 4 días. ¿Okay? Ellos quieren tomarse su vinito, descansar. Y el eslogan que tienen ellos es, yo trabajo para vivir. Yo no vivo para trabajar. Es el eslogan pagano. ¿Okay? Nosotros sabemos que la palabra dice, tú trabajas 6 días y descansas 1. Es diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí la dicha que trabajamos 5 días a la semana. ¿verdad? Pero bíblicamente la palabra dice que tienes que trabajar. Aquí no hay otra manera de hacerlo. Entonces, el asunto es que ellos no pueden producir la misma abundancia. Con la misma abundancia que nosotros producimos aquí. Pues bien, claro que no pueden producir porque se supone que nosotros trabajemos entonces esos 5 o 6 días. Y eso es lo que hacemos aquí pues en este proceso. O sea que el asunto es que ese es un argumento fallido, el hablar acerca de un juego que a la final ganan todos. No van a ganar todos. Lo que quiere hacer el socialismo es que todos tengan la misma participación y todos ganen lo mismo. O sea que si tú fuiste y tú estudiaste, postergaste ganar dinero, por ir a una universidad para sacar un título que te pueda producir más, entonces, y después comienzas a producir y produces mucho más. Un dentista al día de hoy se gana muchísimo dinero. Un dentista especializado se puede ganar $750,000 al año, fácilmente. Y una persona que trabaja en otras cosas, pues se gana 50,000. Otros se ganan 30,000 al año. ¿Okay? Pero ¿por qué se gana más? Porque esa persona postergó 10 años, 15 años de su vida estudiando, haciendo lo que tenía que hacer para pagar la universidad y finalmente pues ahora va a devengar el fruto de toda esa labor que él hizo. Fue una labor de estudiar para poder tener lo que él tenía. ¿Me explico? Entonces, es el argumento que las personas sean iguales en ese sentido. Suena muy bonito, pero es una falacia y la Biblia no la acepta, porque Dios es el creador de las cosas. Finalmente, pues el asunto de los impuestos sobre la propiedad. Ya sea una propiedad productiva o no, ese tipo de impuesto castiga a los dueños discapacitados. Voy a decir cómo funciona. Piensen, por ejemplo, en las viudas. ¿Okay? Donde yo vivo hay una señora que está vendiendo los terrenos que tiene porque no puede pagar los impuestos. ¿Okay? Ya les está vendiendo por parcelas. ¿Okay? Porque el marido se le murió y ahí viene el problema grandísimo.
Los hijos no quieren trabajar en las granjas porque es muy difícil. Es mucho trabajo y ellos pueden ganarse el dinero en otras cosas. Entonces, ¿qué obligan a hacer a esa persona con estos impuestos? Porque ella tiene que pagar impuestos sobre la propiedad. Y los impuestos son carísimos. Entonces, y lo que pasa es que el gobierno va subiendo el precio de las propiedades. ¿Y qué pasa cuando te lo sube? Te suben los impuestos. Claro, porque está vinculado al precio de la propiedad. Por ejemplo, aquí esta iglesia ha subido ya 2 veces de valor. 2 veces de valor. Aquí los impuestos son tremendos. Los impuestos de restaurantes son tremendos. Los impuestos de todo. O sea, los impuestos son impresionantes por todos lados. Y tú tienes que pagarlos. Porque esa es la ley. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen el capital. Tú no puedes, la persona que piensa que en los Estados Unidos puede tener una propiedad, va a tener mi propiedad. Esa no es tuya. Tú le estás rentando al gobierno. Porque tú le tienes que pagar al gobierno eso. Bueno, por eso es que yo vivo en un apartamento y pago renta. Está bien, paga la renta, pero en la renta está incluido esa cantidad de impuestos. ¿Okay? De paso, los apartamentos están carísimos al día de hoy. ¿Cuánto vale un apartamento al día de hoy, por ejemplo, en Katy? ¿De 2 cuartos vale como 1.500? $1.500 de 2 cuartos. Y un cuarto, 800, $900. Sí, o sea, carísimo. Increíble de caro. Bueno, de todas maneras, y eso sigue subiendo, mientras más gente venga, más sube. De todas maneras, castiga esto a las personas que tienen propiedad, a las personas discapacitadas. Eso pueden ver en las zonas rurales, pues, donde hay granjas. Y ese es el ejemplo que les quería dar. Cuando el marido estaba ahí, ella podía trabajar ese asunto, pero ella no puede hacerlo con eso. Incluso, generalmente, cuando el marido muere, ya la persona tiene cierta edad. Después de cierta edad, ya no tienes las ganas de trabajar como tenías antes. Yo, por ejemplo, hoy le eché ganas a todo lo que quise, pero me quedé sin gasolina. Me quedé, wow, qué duro está esto. Comencé a pensar en los jóvenes. Que me hace falta un par de jóvenes que trabajen, que me ayuden con la cosecha, porque yo solo no puedo, bueno, con este señor que trabajo. Bueno, de todas maneras, el asunto es que es muy difícil. Ella no puede hacer nada con la propiedad y la tiene que vender. La propiedad, si la propiedad sigue siendo tasada o grabada, así se dice, grabar la propiedad, y porque eso es grave, le está poniendo cosas más arriba de lo que cuenta por los impuestos, ella no puede sacar ese dinero para pagarlo, y ¿qué pasa con la propiedad? La tiene que vender, al precio que sea. Entonces, por la presión económica, termina vendiendo la propiedad, y eso es lo que estamos hablando. Gravar a un activo capital es un impuesto que descapitaliza. Dios quiere que tú te capitalices. Ya les voy a decir qué fue lo que hizo Dios para capitalizar al pueblo de Israel, porque Él hizo eso. Entonces, Dios no está grabando la herencia de los judíos, para nada. Yo les he comentado que en el cielo tienes una mansión y no tienes que pagar impuestos por la mansión. Bueno, en el reino milenario, los ganadores van a tener mansiones, ¿okay? En lugares espectaculares, 0 impuestos. Tú puedes decir que eso es tuyo. ¿Okay? O sea que es muy interesante. Dios no está grabando la herencia de los judíos. Ese tipo de impuestos no se encuentra en ningún lugar en la Escritura, y los impuestos en la Biblia solamente existen en la producción, en la economía. Lo que trabaja la persona y lo que produce la persona, punto. Y 10%. Y ese 10% es por contrato. Muy interesante. Y otros 10% vamos a ver en la segunda clase, vamos a ver el segundo diezmo que se da y para qué se utiliza. Entonces, y no es lo que la gente cree. Bueno, tú das el 10%, ¿para qué? ¿Para qué das el 10%? Uno dice, los impuestos que tú pagas, a veces uno le da fastidio de ver, bueno, nosotros pagamos todos esos impuestos y se lo dan a personas que nunca han trabajado y no quieren trabajar. Dice que si tú tienes un niño, pues, y no estás casado, ¿verdad? Si la mujer no está casada, muy interesante porque se junta un hombre y una mujer y no se casan. ¿Por qué? Porque pueden tener 4, 5, 6 hijos y van a recibir dinero del gobierno. $1.200 por hijo al mes. Vaya. ¿Ah? ¿Para qué trabajas? ¿Okay? ¿Qué fomenta eso? Fomenta la destrucción del matrimonio, de la institución divina del matrimonio, ¿se dan cuenta? Porque ella no quiere, ¿para qué? Si mi marido es un zángano, yo mejor que me pague a mí el gobierno. Tengo 5 hijos, es más, voy a tener un hijo de cada diferente persona, de cada amigo que me consiga. Y tienes 5 hijos, y 5 hijos son, imagínense, hagan el cálculo ustedes, ¿okay? 5
son $6,200 al mes. Por eso tú ves personas que andan aquí en sendo carro, ¿verdad? Y además eso te dan estampillas para que comas. Y dinero para que gastes, para que te lo gastes en los tragos, lo que tú quieras. Porque esa es el socialismo, esa es la igualdad. ¿Ah? Nosotros somos los que pagamos por lo que hacen ellos. Eso es lo que les quiero explicar. Dios no quería nada de eso, era negativo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 8 vimos ese principio expresado culturalmente y lo que sucedía pues en aquella época. Tenemos que remontarnos a la época de los sucesos. Cuando pasamos por Deuteronomio capítulo 8, Dios les está dando al pueblo la actitud del corazón que deberían tener ellos hacia Dios. Ellos tenían que depender financieramente de Dios y a la vez eso nos está dando una advertencia a nosotros. ¿Okay? Recuerden lo que dice el versículo 11 de Deuteronomio 8. Les voy a leer estos versículos en Deuteronomio 8, 11, 17. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Todos eran para que el pueblo funcionara de la manera correcta. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Imagínate tú, si tú tienes un terreno como los que tenían ellos y tú no tienes que pagar impuestos, si tú no lo tienes que pagar, fíjense, bueno, aquí vamos a hablar de este lugar. Si aquí no se tienen que pagar $10,000 de impuestos al año, que eso es lo que pagan, se está pagando ahorita, ¿qué se pudiera hacer con ese dinero? ¿Ah? ¿No se pudiera mantener otros misioneros? ¿Ah? ¿No se pudiera tener otras cosas que valen la pena? ¿Ah? Dentro de la iglesia. Sí, pero ese dinero se va y hay que pagarlo al gobierno. Punto. O sea, el gobierno no hizo nada para eso, simplemente hizo una ley, dame el dinero. ¿Okay? Bueno, entonces, y se enorgullece tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído a la riqueza, que es lo que dice la mayor parte de las personas. Que yo soy el poderoso aquí, porque yo he puesto, porque yo me he matado. ¿Okay? Eso no es así. Eso no es así. Entonces, esa es la actitud individual de una persona que trabaja en exceso, que piensa que sus esfuerzos personales han creado su propia riqueza. Y son sus esfuerzos personales que le han traído el fruto de su labor, y ahora dice, lo siento, yo no lo voy a dejar y no lo voy a compartir con nadie porque es mío. ¿Se dan cuenta lo que ocurre con esa actitud? Que están dejando a Dios afuera. Se edifican en una asunción errónea que tus riquezas, tus ganancias económicas se deben únicamente a lo que tú haces. Pero resulta que el material primo te lo da Dios. ¿Okay? ¿Quién te da el oxígeno para que puedas hacer eso? ¿Quién te da la fuerza para que puedas hacer eso? ¿Quién es el que te da todo lo que tú tienes para poder hacer eso? ¿Quién es el que te dio la inteligencia para que lo pudieras hacer? ¿Ah? Sin embargo, tú crees que tú eres el generador de estas cosas y te olvidas de la diferencia que existe entre el creador y la criatura. Y tú eres la criatura. Ahora se asume los papeles de Dios, yo tengo mi propio poder. Porque es arrogancia, y la arrogancia dice, yo seré como Dios Altísimo. O sea que está fuertemente inyectado con una fuerte dosis del sistema cósmico en su corazón. Se llenó de arrogancia. ¿Okay? Hay que ver las cosas de la manera apropiada. Por eso Dios tuvo que darle esta pequeña demostración al pueblo de Israel, de pasarlo por todas estas cosas, para que supieran que ellos dependían de Dios. Entonces, llevándolos al desierto. Para hacerlos una nación libre, primero los tuvo que pasar por ese desierto para que ellos dependieran 100% de Dios, que no era por ellos que iban a sacar las cosas. ¿Okay? Por ejemplo, todo el sistema natural de producción, para que ellos hicieran pan, por ejemplo, eliminado. No lo puedes hacer. Ahí no puedes hacer nada. Ahí lo que tienes que hacer tú es depender del Señor. Y el Señor te da maná, que tenía todos los minerales, toda la proteína, todo lo necesario para que tú estuvieras vigoroso, pues. Entonces en el desierto ellos no podían producir nada. Simplemente, Él tuvo que suplirles el agua, tuvo que suplirles la ropa que no se gastaba de paso,
Y Él tuvo que suplirles la comida, que es el maná. O sea que, ¿qué era lo que estaba enseñándole al pueblo? Bueno, le estaba enseñando que a la final Él es el que les da a ellos la gracia mística, como nos las da a nosotros, señoras y señores. ¿Ok? Él nos las da a nosotros. Entonces, Dios no tuvo que hacer eso. Eso es parte de su maravillosa gracia. O sea que tenemos cosas sumamente interesantes. Vamos a parar aquí porque les voy a hablar ahora de este segundo diezmo y que es algo muy, pero muy, pero muy, pero muy interesante, señoras y señores. Bueno, entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu plan para nuestra vida y saber que desde el tiempo en que tú enseñas al pueblo de Israel quién eres tú, Señor amado, nosotros te podemos ver también. Sabemos que todo lo que tenemos viene de tu poderosa mano y que tú a nosotros nos das el dominio para obtener lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, desarrollamos más ese dominio porque se nos endereza más la mente y la podemos ver mejor. Podemos llegar a lograr las cosas por las cuales tú nos has diseñado. Te damos las gracias por todas estas cosas, Señor amado, y te pedimos también que todo lo que nosotros estudiamos de tu palabra en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.